Buenas tardes, les doy la bienvenida a la tercera edición. Aquí estamos palpitando el 1 de marzo, día en que el presidente de la Nación estará aquí en la Cámara de Diputados para dar su mensaje y apertura de las sesiones ordinarias, periodo 142. Ya está el atril ubicado en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Se están conectando todos los cables para que se pueda escuchar y se pueda seguir la transmisión. Está ubicado frente justo donde termina la tarima que contiene el escritorio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se instaló ahí un pequeño atril, un espacio un poco apretadito, podríamos decir, justito, no va a poder moverse mucho el presidente, se va a tener que quedar muy quietito agarrado del atril porque poco espacio hay para circular. Hay que recordar que el hemiciclo es un lugar donde no solamente hay patrimonio histórico, sino que el mobiliario está casi todo fijado al edificio, a las bancas por un lado y las otras mesas que son movibles. No hay tanta disposición o posibilidad de en el medio de la asamblea ir moviendo el mobiliario que tiene el Congreso de la Nación. Así que ya lo han instalado. Acabamos de ver una foto que nos han permitido ver de cómo está el hemiciclo ya con todo instalado para que el primero a las 9 de la noche el presidente dé su discurso a el Congreso de la Nación. Vamos a darle la bienvenida al diputado Pablo Servi de la provincia de Neuquén, del radicalismo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Estamos ya todos acercándonos al primero, va a ser a las 9 de la noche, hay tiempo para volar, todavía el mismo viernes, pero sí los bloques se van juntando porque es una buena oportunidad para encontrarse y discutir qué va a pasar en este nuevo periodo ordinario. Sí, por supuesto con expectativas y también expectativas de que de alguna manera se cambie, ¿no? la forma, el trato que se viene dando hacia el legislativo y hacia los gobernadores. Pero también palpitando lo que va a ser el discurso, que seguramente marcará una línea hacia dónde quiere ir o llevar la discusión el presidente, pero por otro lado también ya comienza el periodo ordinario de sesiones y hay que conformar las comisiones y bueno, y también ya se comienzan a poder tratar los proyectos que presentamos los diputados, porque recordemos que durante las extraordinarias solamente se tratan los proyectos que presenta el Ejecutivo, así que a partir de ahora ya hay proyectos presentados y tenemos en carpeta como para avanzar en el periodo ordinario. Y han quedado temas pendientes de los últimos años también que se quieren avanzar, que por ahí se habían trazado una línea de discusión como lo que tiene que ver con el cambio tecnológico para el transporte, con los vehículos eléctricos, que quedó pendiente, todo lo del hidrógeno verde también como una instancia de renovación de energías, la discusión del transporte, ¿no? Que siempre se centra en la fecha del presupuesto, como está prorrogado, seguramente van a ser temas que quieran abordar. Sí, seguramente también creo que sería un ámbito interesante para también dar la discusión de los subsidios, en función que este año no tenemos presupuesto porque se ha prorrogado el 2023, pero sería una facultad del Congreso también de redestinar o ver cómo se readecuan ciertas partidas, así que entiendo que lo del transporte es un tema que en la Comisión de Transporte va a tener una discusión importante porque hay una seria preocupación de los intendentes y de los gobernadores por este recorte que ha habido, que por otro lado se siguen cobrando los impuestos que van a ese fondo, entonces no se va a repartir, pero sí a dónde va a ir eso. También creo que es importante dar ese tipo de discusiones y si no, bajemos los impuestos para que realmente haya mayor actividad económica. ¿Y cómo viene ese debate, ¿no? Impositivo, que es una de las discusiones pendientes que tiene Argentina? Todos los partidos tienen propuestas para redefinir el sistema de impuestos en Argentina. ¿Cómo cree que se puede dar esa discusión? Si el oficialismo no trae una propuesta, hay que esperar la propuesta del oficialismo. Como diputados opositores pueden también ir elevando iniciativas para reconfigurar el ámbito, sobre todo impositivo, ¿no? Que es tan complejo porque tiene impuestos nacionales, provinciales, municipales. Ustedes se pueden ocupar solo de los nacionales. Sí, en principio se pueden presentar proyectos, pero lo normal es que ese tipo de proyectos tengan un cierto consenso o estén hablados con el Ejecutivo, se lleguen a ciertos acuerdos o de alguna manera el Ejecutivo presente proyectos y se terminen solapando o modificando con los otros proyectos que hayan presentado distintos miembros de la oposición o de otros espacios. Creo que esa es una gran discusión que hay que dar. En la ley ómnibus había un paquete fiscal, pero básicamente era en muchos casos para aumentar impuestos, previendo o queriendo llegar al déficit cero, esto que se estaba planteando. Se hablaba en su momento de aumento de retenciones, el proyecto original, ¿no? Si uno lo ve. Por otro lado, no iba en la ley ómnibus, pero se quiso meter también volver al impuesto a las ganancias, a bajar los pisos, ¿no? A la cuarta categoría, aumentar la cantidad de argentinos Estaba que pagaran. por lo menos en el decreto de convocatoria extraordinaria ese tema. Sí,
pero fuera de la ley ómnibus, digamos, ¿no? Después se había mandado el proyecto, pero después cuando retiran el paquete fiscal el gobierno de la ley ómnibus, también retira este proyecto. Pero entiendo que son temas que hay que dar discusión. Entiendo de parte nuestra, nos parece que ya hoy con la inflación que ha habido, los pisos de impuestos se deberían tocar, así como también el monotributo, creo que es algo que habría que ajustar, ¿no? Porque hay muchos que están quedando fuera del régimen de monotributo, que es un régimen simplificado y que da una facilidad para llevar adelante una actividad sin necesitar un contador, sin necesitar tanta complejidad. Y están pasando al régimen de autónomos. Claro, entonces. porque los montos quedaron muy atrasados hoy con los niveles de inflación que está habiendo, los montos mínimos, los montos que contempla para ser monotributista están quedando desfasados y los pasan, de hecho, los pasa la AFIP a responsables inscriptos, donde el costo es realmente muy alto y tienen que tener un contador para que lleve la contabilidad. Entonces, creo que hay muchas discusiones que dar, pero como bien decías, lo que podemos hacer nosotros nacional, pero entiendo que también hay que trabajar en un acuerdo fiscal. Se había hablado de un pacto fiscal porque hoy hay impuestos como los ingresos brutos, que las provincias incluso ahora en este momento están aumentándola o previendo aumentar, y son impuestos regresivos que castigan el agregado de valor, porque se van acumulando en la medida que no se pueden recuperar como el IVA, sino que se van acumulando a lo largo de la cadena y aquel que más valor le agrega, más carga impositiva tiene o más carga de ingresos brutos tiene. Preguntarle por el tema energético, que es una de las materias que entiende en particular. Ha habido mucha discusión respecto a el debate de la provisión de las energías, del gas, del petróleo que produce tanto Neuquén, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, la propia Santa Cruz. ¿Cómo piensa que se va a dar esa discusión respecto a las energías? No solamente al cambio tecnológico, sino a la relación entre el Estado Nacional y las provincias por el impacto que tienen los recortes en la distribución de la coparticipación. ¿Pueden incidir como diputados en mejorar ese vínculo, en proteger los recursos provinciales? Creo que hay una discusión pendiente desde el año 95, ¿no? Se contempla de la reforma de la Constitución de rediscutir la coparticipación federal de alguna manera. Para eso creo que tiene que haber un acuerdo, un acuerdo marco y hoy, o por lo menos salir de esta coyuntura, pero es una discusión que habría que dar, ¿no? Porque hay provincias como Neuquén, por ejemplo, que yo represento, que hoy está aportando casi el 4% del PBI y recibe alrededor del equivalente al 2,5% del PBI y pronto va a estar aportando alrededor del 5% del PBI nacional. Ayer los gobernadores planteaban eso, ¿no? Que aporten el 50% por lo menos de las divisas de la riqueza que produce Argentina las provincias patagónicas, ¿no? Con la exportación de combustibles y de gas. Sí, no sé si la exportación puede llegar en poco tiempo a ser ese monto, pero también hoy sí hay una sustitución de importaciones, ¿no? Que se ha ido dejando de lado hasta hace 2 años. Argentina era importador de energía, hoy ya somos exportadores netos, el saldo es positivo de la balanza. Entonces creo que el aporte que hacen las provincias patagónicas es grande y debería ser tenido en cuenta a la hora también de reconocer los recursos, reconocer de alguna manera la coparticipación, porque también tenemos mayor costo para vivir en la Patagonia, mayores distancias, mayores costos de flete. Entonces creo que hay discusiones que hay que dar. Y por otro lado, creo que esta escalada que tuvo el conflicto con Chubut, que comenzó con Chubut, pero después una solidaridad de las provincias patagónicas, creo que no es bueno estos mensajes, decir que ante una discusión se puede llegar a cortar la provisión de gas y petróleo, porque estamos hablando de inversiones, las que van a hidrocarburos, que son de largo plazo y con un recupero de 10, 12 años de la inversión. Así que si queremos que realmente vengan los inversores, y hoy nos están mirando con mucha atención, porque estas peleas que uno la mira como doméstica o que son discusiones de cabotaje, tiene un impacto internacional en las inversiones y creo que esto ha escalado por demás. Y por otro lado también genera un mal precedente de lo jurídico cuando la justicia no deja que se le descuente una deuda adquirida por una provincia, ¿no? Creo que esto en un entorno político y termina solucionando un problema que no soluciona la política, la justicia, pero es un mal precedente el día de mañana cuando una provincia se quiere endeudar y quiere garantizar con sus regalías o con su coparticipación, también genera malos precedentes. Entonces creo que esto es una escaramuza que era porque 13 millones de dólares es mucho dinero, pero en lo que representa el país no es grande. Creo que se desnudaron otros problemas como la falta o el reclamo de los gobernadores que no encuentran interlocutores, que no son escuchados. Se filtró en esto, pero tenemos que ser conscientes que el mundo nos está mirando y que la situación es muy crítica de la crisis de Argentina y este tipo de mensajes no son buenos. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Lo vemos el viernes a las 21, a las 20, ¿no? Que es la Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias y estaremos ahí.
hasta cualquier momento. Nosotros vamos a seguir repasando el debate que los diputados están planteando, las posiciones respecto al discurso del 1 de marzo, cuando el presidente inaugure las sesiones ordinarias. Es el caso de Marcela Paso, de Unión por la Patria, de la provincia de Buenos Aires, que estuvo conversando más temprano con nuestros colegas aquí en Diputados TV. Unas situaciones de crispación, lamentablemente también de faltas de respeto, no solamente hacia quienes algunos quieren transmitir como esta idea de que solamente hacia los políticos, como si fuera una cuestión meramente sectaria, sino que yo creo que en el fondo es una falta de respeto a la democracia, al pueblo argentino, con agresión, con modos, con formas y con acciones, obviamente también concretas, que lo único que hacen es hacer daño. Daño económico, daño social, daño moral. Y me parece que es importante reflexionar alrededor de esto. Apelo a que el gobierno nacional, en este caso, comience a reflexionar y tome el camino de la sensatez, de la madurez, del diálogo, del consenso, que es tan necesario porque es tan sano y tan bueno para la Argentina. O sea, te decía, los municipios, las provincias, somos todos argentinos y es tan importante, primero, comprender que somos hermanos de una misma patria para poder a partir de ahí comenzar a construir el futuro de nuestro país en un momento que estamos transitando que es muy difícil, muy pero muy difícil. Está costando llegar a fin de mes, los trabajadores y trabajadoras les cuesta cada día más, la incertidumbre es grande. Bueno, lamentablemente hasta ahora el presidente no nos ha dado muchas muestras de lo que yo creo debiera ser un discurso de apertura de sesiones ordinarias. De todos modos, no pierdo las esperanzas y apelo a que ojalá se recapacite sobre esa necesidad de diálogo, de consenso, de reflexionar alrededor de los problemas que les pasa a los argentinos y argentinas todos los días. Esto no es un reality show, esto no es una cuestión de peleas entre políticos o entre personas de determinado sector. Esto nos convoca a todos y todas a trabajar de manera mancomunada para tratar de sacar el país adelante. Pero eso claramente no se hace ni desde el ninguneo, ni desde el insulto, ni desde la falta de respeto, que es algo que lamentablemente hasta ahora es lo que ha sido una moneda corriente en el último tiempo, ¿no? La voz de la diputada Paso respecto a las expectativas que se tienen para el discurso del presidente, que, como les comentaba al inicio del programa, ya está instalado el atril. Le doy la bienvenida a mis colegas. Dani Musetich, bienvenida, buenas tardes. Una pequeña previa del presidente Javier Milei con el bloque de los diputados nacionales de La Libertad Avanza que estuvieron en la Casa Rosada. Ahí trascendió una fotito de Oscar Sago viajando, yendo en subte, con algunos otros legisladores. Y bueno, de la línea A, que desemboca directamente, suben y salen, ¿no? Sí, la línea A tiene ahí en Plaza de Mayo una salida directa al Ministerio de Economía. Claro, ahí está. Cruzan fichan, ahí tienen un molinete propio. Poco adelantó Javier Milei sobre lo que va a ser el discurso, dijo que se van a sorprender. O sea, también, digamos, lo que entendemos es que se van a sorprender los legisladores también, ¿no? Sí, ahora viene en un ratito Carlos Alessandro, así que le vamos a tratar de sacar toda la información. A ver qué dijo. Exacto. A ver qué dijo. No. Sí. Meli, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo andás? Meli, te veo ahí con ganas de contar algo. No, sí, también sobre esta reunión obviamente que hubo en Casa Rosada, donde estuvieron la mayoría de los 38 diputados que conforman el bloque, no todos. Pero bueno, lo que hizo el presidente Javier Milei fue un repaso, básicamente resaltando las medidas que tomó en estos 70 días de gestión, y lo que les exhibió también a los diputados fueron distintas encuestas de diferentes consultoras que le muestran una adhesión en la población a las medidas que está tomando el gobierno, y también, así me contaba uno de los diputados que participó, la conciencia de la gente en que va a haber que esperar un tiempito más, dicen, para que se empiecen, bueno, a ver las mejoras. Y más de esfuerzo. 6 meses o más de un año, no se sabe todavía. Exactamente. Que bueno, como decía Dani, no adelantó cuánto secretismo que hay con ese discurso. Que más que nada fue un repaso. Hubo otro invitado hoy también en Casa Rosada, también que nos
nos interesa a nosotros, que es Cristian Ritondo, también Lo vimos en una foto con el jefe, presidente. sí, una foto ahí, la foto de los diputados fue en grupo, la foto con Ritondo fue individual porque fue la reunión individual. Bueno, también tiene que ver con esto de, bueno, a partir del 1 de marzo, cómo van a ser los acuerdos de La Libertad Avanza, cómo va a llevarse con el PRO, hubo algunas diferencias con el tema de la ley de bases y el PRO, con algunos tratamientos de algunos asuntos. Entonces, bueno, a ver dónde estamos parados. Claro, y se hablaba hace algunos días atrás, hace por lo menos una semana atrás, después esta semana tanto no se estuvo comentando, pero había una posibilidad de alianza o de conformación de bloque, de unidad entre La Libertad Avanza y el PRO, como instancias para poder unificar aquí el valor o aumentar el número de integrantes de La Libertad Avanza en un interbloque, sin perder la identidad de cada uno de los bloques. Todo esto igual quedó supeditado a lo que va a pasar en mediados de marzo con las definiciones del PRO como partido político, ¿no? Que es quien va a definir sus autoridades. Por ahora había estado durante algún tiempo, al principio de la gestión de Javier Milei, Patricia Bullrich como presidenta del partido había tomado licencia por la campaña, pero después se reincorporó y en marzo toman definiciones importantes y eso va a tener que ver con esta foto que veíamos hoy también de Ritondo y Milei, ¿no? Sí, bueno, hoy desde el entorno de Ritondo decían que no se habló de alianzas, de fusiones, de cargos, negaron que eso haya sido parte de la conversación y que Ritondo y Milei tienen muy buena relación y tenían pendiente esta reunión después de lo que fue el tratamiento de la ley de base. Recordemos que el presidente le agradeció más de una vez a Ritondo haber abroquelado a todos sus diputados a favor de la ley, tanto en general como en particular, que hoy volvió a surgir eso. Y bueno, como vos decías, esta reunión se da en medio de la interna que vive el PRO, tanto con lo que tiene que ver con la presidencia que se tiene que definir y a partir de esta situación semana, ¿no? con la provincia de Chubut y bueno, el gobernador Torres y demás. Claro, porque del PRO son 3 los que tienen gestión de gobierno local. Ignacio Torres en Chubut, Frigerio en Entre Ríos y Jorge Macri aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después hay 5 gobernadores que fueron electos por la boleta de Juntos por el Cambio, pero pertenecen al radicalismo, ¿no? Pero Orrego también es del PRO. Orrego también es del PRO. Sí. Justamente 4, entonces son los gobernadores o los dirigentes del PRO que tienen funciones de gobierno en las provincias y ahí también la discusión en torno a cómo van a ir articulándose las fuerzas provinciales que pelean también por su sostenibilidad con el vínculo en la Nación y atravesado por la relación aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde el PRO tiene menos cantidad de representantes, pero también tiene un número que le puede acercar al oficialismo para sumarlo a una articulación un poco más concreta para el proceso parlamentario. Quien sí presentó un proyecto que es del PRO y busca sumarse a la discusión respecto a parte de lo que dejó la ley bases, principalmente el punto que hizo fracasar y la vuelta a comisión del proyecto, tiene que ver con los fideicomisos, con una cantidad de fideicomisos, una herramienta financiera que utilizan los estados, provinciales, nacionales, en este caso los nacionales. ¿Qué hacer con esos fideicomisos? Porque parte de la discusión que se dio en la ley bases era justamente si se podían pasar a disponibilidad para que lo utilizara el Ejecutivo Nacional como fondos para gastos corrientes o debían seguir siendo parte de las leyes que se habían constituido como fondos fiduciarios. Y sobre este tema, la diputada Giudici presentó un proyecto ahora, a un par de días que comiencen las sesiones ordinarias, como forma de retomar este debate que quedó trunco hace ya varias semanas atrás con la ley bases. Meli, ¿nos vas a repasar los puntos fundamentales de este proyecto de ley? Sí, así es, Amanda, esta iniciativa que se sumó en el día de ayer por parte justamente de una diputada del PRO, como estábamos diciendo, un bloque que ha hasta el momento ha actuado como, bueno, un aliado leal del oficialismo. Y tiene que ver con, sí, justamente uno de esos puntos sensibles, uno de esos incisos que se había caído en la ley de bases, por la cual, bueno, el gobierno buscaba tener, ¿no?,
un mayor poder sobre estos fondos fiduciarios, y a partir también de que se cayó la ley, luego el presidente Javier Milei, anunció, y de hecho algo ya estamos viendo, sobre la eliminación de ciertos fondos fiduciarios de aquellos que pueda hacerlo por decreto, ¿no? Sí, estuvieron el fondo fiduciario para el incentivo docente, el del transporte, también tiene que ver el fondo fiduciario para las barrios populares. Sí, integración sociourbana, lo que pasó esta semana con a través de un decreto es que se los desfinanció. Sí, se bajó la cantidad de ingresos que reciben por el impuesto país. El impuesto país, ¿no? Y ahí hay que entender que la herramienta para que la plata no se desvalorice por el impacto inflacionario que también tiene en la macroeconomía, no solamente la economía doméstica, se hacen estos fideicomisos como herramientas para que no se desfinancien y se puedan utilizar los recursos o para estabilizar ingresos o para la estabilización o el desarrollo en momentos críticos de las políticas. Y eso es lo que se quiere reordenar un poco. Sí, bueno, vamos a ver específicamente qué es lo que plantea aquí la diputada, que trata de encontrar una salida también a, sobre todo, lo que está en discusión, que es la parte, digamos, obviamente de los recursos de estos fondos, ¿no? Volvemos a la anterior, que ahí no lo había mencionado. Lo que busca es transparentar y reasignar las disponibilidades presupuestarias de excedentes y o remanentes de estos fondos fiduciarios. Ahora sí, vamos a ver qué dice la legisladora. Hay fondos de disponibilidad inmediata, excedentes presupuestarios y remanentes en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios capitalizables por el Estado, que podrían ser rápidamente redireccionados para que el Ejecutivo los utilice en la atención de las necesidades más urgentes de la población. El proyecto expone cómo entre 2012 y 2021 los ingresos de los fideicomisos se duplicaron en términos de porcentaje del PBI, mientras que los gastos por ejecución disminuyeron a la mitad en el mismo periodo. Es decir, partidas que se les fueron asignadas, pero luego todas esas partidas no fueron utilizadas. Bien, vamos a la que sigue. Esto generó los cálculos que hace, ¿no? Giudici, un excedente de 664.399 millones de pesos en 2021, 515.405 millones de pesos en 2022 y 566.606 millones de pesos en 2023. Esos fondos son los que el proyecto propone liberar para su asignación directa al Tesoro. Un poco también de lo que argumenta la diputada es que a través de la disponibilidad de estos recursos, bueno, el gobierno podría no cargar con el ajuste sobre algunos sectores vulnerables como los jubilados. Esto lo menciona la propia diputada, ¿no? Según cálculos realizados por la legisladora, en su gestión Javier Milei podría contar a través de esta reestructuración inmediata con 2 billones de pesos. Bien, creo que tenemos alguna más. Esto sería hasta que el presidente logre la aprobación de las leyes o instrumentos que envíe para la liquidación o unificación de los fondos fiduciarios, que era la facultad que buscaba tener en la ley de bases, tal como aspiraba a hacerlo a través justamente de esa ley, que recordemos, allí había una discusión, sobre todo cuando se planteó esto en la votación en particular. Algunos diputados del radicalismo hablaban, querían, primeramente, el bloque de Hacemos Coalición Federal quería excluir 2 fondos fiduciarios. Luego el diputado Martín Tetaz dijo, no, si vamos a excluir esos 2, nosotros también vamos a decir excluimos todos, digamos. Y después, finalmente el inciso, que era el famoso inciso H, terminó cayendo en la votación. Pero también, por ejemplo, la radical Carla Carrizo advertía sobre qué pasaría, por ejemplo, con el fideicomiso que está previsto en la ley contra la trata de personas, ¿no? Son todos muy distintos dentro de este listado de 29. Bueno, aquí lo que plantea Giudici es alguna manera de poder transparentar y ver qué se hace con esos recursos. La iniciativa tiene como objetivo además que se establezca un marco de acceso a la información y transparencia sobre la utilización de estos instrumentos financieros, porque justamente desde el oficialismo, desde el gobierno, lo que está, en el ojo de la tormenta es cómo se
manejaron, ¿no?, estos fondos. Y ha habido justamente estos días una discusión bastante importante con el sector de Juan Grabois, por ejemplo, quien ayer respondió que todo eso es información pública, las obras que se hicieron y en qué nivel de ejecución están a través de este fondo fiduciario de integración sociourbana, que estaba a cargo justamente de una funcionaria que responde a Grabois antes del cambio de gobierno. Bueno, y también el objetivo es para racionalizar los recursos que se encuentran ociosos en muchos de estos fondos, sin ser aplicados a obras o programas que no llegan nunca a la gente. Y en uno de los artículos, por último, propone la creación en el ámbito de la Cámara de Diputados de una comisión para el relevamiento, la auditoría y el ordenamiento normativo y operativo de los fondos fiduciarios públicos. Es importante el rol que tomarían aquí. Habla de 12 diputados que conformarían esta comisión, porque también una de las cosas que explicaba, por ejemplo, Juan Grabois estos días era que están las auditorías hechas por la AGN y por la SIGEN, pero bueno, en este caso se conformaría una comisión que también tendría, ¿no?, como objetivo, bueno, auditar todo lo que tiene que ver con estos fondos. Espectacular. Estos son parte de los proyectos que se van desprendiendo de la imposibilidad que tuvo la Libertad Avanza de aprobar la modificación del destino de varios de estos fideicomisos que fueron constituidos por ley que ha tenido, por ejemplo, la ley de barrios populares aprobada en el año 2017, fue aprobada por unanimidad. No tenía recursos en ese momento, se establecieron los recursos después en el año 2020, pero desde ese momento hasta ahora se han desarrollado miles de obras para mejorar las condiciones de vida de quienes viven en los barrios populares, que muchas veces el Estado no llega ni siquiera con presencia, sino a través de estas políticas que hoy están yendo hacia su desfinanciación. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos, que tenemos todavía más entrevistas para hacer y más temas para conversar en esta media hora que nos queda en tercera edición. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos en tercera edición y les habíamos prometido que, porque estamos tan cerquita del 1 de marzo, los diputados se van acercando ya al Congreso de la Nación, vienen de distintas provincias con muchas actividades, sobre todo en estas horas relacionadas a cada uno de los distritos, y tenemos la posibilidad de hablar con el diputado Carlos D'Alessandro de la Libertad Avanza de la provincia de San Luis. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bienvenido. Como dice un colega mío, viste, que te saludan y dice Sí, bienvenido. Bienvenido. No, gracias por la invitación. ¿Cómo les ha ido en la reunión que tuvieron con el presidente? ¿Fue esta mañana? Sí, tuvimos una reunión hoy temprano, a las 10 de la mañana, de casi 2 horas. Vimos un Javier Milei muy sólido, la verdad que hizo una descripción de lo que estaba sucediendo en el país y lo que había sucedido durante estos 3 meses. Por ahí incluso un poco más profundamente de lo que nosotros concebimos, entendemos muchas veces por estar conectado a esto, lo que fue la ley base, el tratamiento. Estábamos muy inmersos ahí los diputados y por ahí nos perdíamos algunos capítulos de lo que estaba sucediendo en lo económico. Pero hoy cuando nos explicó el presidente de la importancia de haber logrado el equilibrio financiero tan rápido, eso nos da expectativa de que vamos por el buen camino. ¿Y les adelantó algo de cómo va a ser lo del viernes? ¿Ustedes le preguntaron? ¿Hubo intercambio? ¿Fue solamente el presidente el que les hizo este diagnóstico de la situación? No, entendemos que el viernes va a ser un día histórico para la Argentina, porque bueno, en la característica que está compuesto este Congreso, donde la Libertad Avanza, y siempre repetimos lo mismo, somos apenas 38 diputados y 7 senadores, manejando 2 cámaras que definen de alguna manera con sus leyes el futuro de los argentinos. Va a ser un momento histórico cuando Javier Milei cuente, ahora sí, con datos, porque los datos surgieron a partir de las auditorías que se realizaron durante este tiempo de gobierno, con datos ciertos de cómo recibimos verdaderamente el país y cuál es la gran crisis que tiene la Argentina en materia económica y cómo piensa resolverlo. Va a plantear propuestas para el Poder Legislativo, ¿no? De leyes para trabajar. Sí, las propuestas existen y existieron desde el primer día de gobierno. Hoy incluso fue muy claro, dice, nosotros tardamos 3 días en presentar algunas cuestiones que tenían que ver con el plan económico porque teníamos que nombrar los funcionarios. O sea, la verdad que es un gobierno que trabaja a una velocidad, a una aceleración
que muy pocas veces se vio, lo que fue el verano que todavía no terminó, desde el 10 de diciembre que asumimos hasta la fecha. Estuvimos siempre en la palestra con alguna motivación para que la política trabaje y sobre todo para que se vea la disfuncionalidad política que existe al momento de tratar las leyes que necesitamos los argentinos para un verdadero cambio. Y en ese sentido, preguntarte también respecto de los proyectos hacia adelante. ¿Van a retomar la ley base? ¿Se va a redefinir los proyectos que, por ejemplo, se habían planteado en extraordinarias? Quedaron bastantes temas pendientes, ganancias, ¿ya hay un cronograma de esas actividades o van a esperar ya al funcionamiento desde el lunes cuando se inauguran las sesiones? La ley base tuvo su función durante las extraordinarias y no se va a volver a repetir tal cual la vivimos. Primero porque era una ley para extraordinarias. Ahora lo que conlleva llevar al Congreso son las legislaciones verdaderamente que nos van a dar la impronta del gobierno, lo que sea en materia económica y en materia de seguridad. Es donde se va a dar la verdadera discusión. Una discusión que sí necesitamos legislar y estamos trabajando de quién quiere el bien de los argentinos y quién no quiere el bien de los argentinos. Cuando nosotros hablamos de seguridad y hablamos de algún tema complicado, la baja imputabilidad, muchos dicen quieren meter a los menores presos. No, queremos proteger a los menores, porque esos menores están siendo utilizados para cometer crímenes y delitos, por gente que sabe que la imputabilidad es tan alta que los pueden utilizar durante mucho tiempo. Entonces, son discusiones muy fuertes que tenemos que dar en cara a la sociedad argentina y de ahí, a partir de ahí, ver quién está del lado del cambio y quién no. Quería preguntarles sobre la relación dentro del Congreso, cómo están los vínculos con los otros bloques políticos. Hoy vimos una foto del diputado Ritondo, presidente del PRO, con el presidente Javier Milei, tienen un encuentro previsto, pero bueno, la relación con otros sectores ha quedado un poco resentida por la discusión que hubo sobre la ley bases, algunas definiciones que tuvo el propio presidente sobre el Congreso. Ustedes como diputados, ¿cómo van transitando el vínculo con los otros bloques? El diálogo se mantiene y con lo que es la fuerza del PRO tenemos 99% de coincidencias. Entendemos que este camino que estamos transitando juntos va a terminar en una conjunción entre los dos espacios políticos, visto que de cara a las elecciones del 2025, más tarde tal vez que temprano, pero sí estamos trabajando en buscar un verdadero cambio para la Argentina. Y con respecto a los otros sectores políticos, hay diputados, o sea, hay dos bloques que los siguen a la Libertad de Avanza y al PRO. Uno es el radicalismo, con ciertas divisiones en su fila, y lo mismo sucede en la fuerza de consenso que de alguna manera capitanea Pichetto. Lo que tenemos que entender es identificar los verdaderos actores y jugadores para que nosotros podamos trabajar en las leyes que necesitamos para cambiar y a partir de ahí empezar a construir. Con las comisiones también están trabajando fuertemente porque empiezan a definirse. ¿Cómo van a hacer con las presidencias de varias comisiones importantes, temas que son candentes, como por ejemplo educación, cultura, por la cantidad de integrantes que tiene el bloque? Bueno, tenemos que entender que acá sí empiezan a jugar factores estratégicos y tácticos al momento de conformar las comisiones, porque la Libertad Avanza ya ocupó 3 presidencias de las 7 u 8 comisiones en las que podemos tener presidentes, por lo cual estaríamos pensando que nos quedan todavía para presidir 5 solamente de todas de las 47 comisiones. Bueno, ahí viene la articulación con la definición con el Poder Ejecutivo, porque nosotros somos el bloque oficialista, por lo cual tenemos que darle al Ejecutivo lo que necesita para poder gobernar en materia de legislación. Ahí entra a jugar la necesidad de qué comisiones ocupamos a partir de la visión del Ejecutivo en vista a estos 2 años. Pero no es un tema menor también cómo va a ocupar el PRO esas legislaciones también, lo que tiene que ver con legislación penal, lo que tiene que ver con seguridad interior, lo que tiene que ver con temas que van a profundizar energía. Son comisiones que verdaderamente nos importan. Y a partir de ahí empezar las discusiones con los otros bloques. ¿Y creen que hay algún tema en particular por el cual vayan a comenzar este proceso legislativo? Está la discusión de las jubilaciones, por un lado, que quedó pendiente. También otros temas que quedaron pendientes, fiscales, por ejemplo, que se retiraron de... Temas pendientes hay muchísimo, sobre todo, vuelvo a repetir, el tema pendiente es legislar para el cambio. Y legislar para el cambio también significa legislar en torno a lo que tiene que ver con el tema de jubilaciones, que se está pidiendo
desde varios sectores, un cambio de fórmula. La fórmula no la inventamos nosotros de La Libertad Avanza, es una fórmula que viene ya hace unos años y entendemos que hoy, en el contexto que está la Argentina, no es una fórmula buena para los jubilados, pero no le sacamos el ojo a ese tema de legislación. Ahora, con lo que me respecta a mí, estoy trabajando muy fuerte en el tema de seguridad. Me he reunido con la ministra Patricia Bullrich. Entendemos que Seguridad Interior y Legislación Penal son dos comisiones que necesitamos para poder trabajar y avanzar en una nueva legislación que toda la Argentina necesita, aparte porque los crímenes también han cambiado. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Un placer, Amanda. Nos vemos el viernes en la apertura de sesiones ordinarias. Ahora vamos a repasar lo que dejó la diputada Romina del Pla, que estuvo más temprano aquí en tercera edición. Nosotros tenemos una discusión con el gobernador, porque el gobernador trasladó, por ejemplo, el ajuste a los docentes, porque no va a pagar el incentivo docente en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero eso es el gobernador o es el presidente? No, bueno, por eso digo trasladó el mismo ajuste que la Nación traslada a las provincias, como muchos otros gobernadores, lo traslada a los docentes. Ahora, la pregunta es, ¿se podrían buscar otros recursos en la provincia? Sí, yo creo que aunque transitoriamente, mientras se reclama que Nación ponga el dinero, nosotros de hecho hemos presentado un proyecto del Frente Izquierda para el pago inmediato del FONID, para que se convierta en permanente, para que sea remunerativo, para que además se garantice todo el resto de los fondos que tienen que garantizar a todas las provincias, pero en el mientras tanto, obviamente entendemos que hay recursos también en la provincia donde se podría haber buscado. Por ejemplo, los exportadores, ¿no?, que siguen juntando a lo loco sus recursos y no trasladar ese ajuste directamente a los docentes o a otros trabajadores como está ocurriendo. Yo creo que en ese punto hay que distinguir. Acá el gobierno nacional hace un ajuste, los gobernadores digamos, están en pie de guerra contra el gobierno nacional, pero no por defender a la población, sino que porque están defendiendo los negocios de ciertas áreas, de ciertos sectores a los que ellos representan. Entonces, hay que pelear contra el gobierno nacional que hace estos recortes, sí, con independencia política también de los gobernadores, porque, como dijo el gobernador de Chubut, él hizo un ajuste superior al de la nación. O sea que no ha dudado en atacar a distintos sectores de trabajadores. Entonces me parece que son importantes estos choques porque nos permiten a los trabajadores también ingresar con nuestros reclamos y demostrar que aparte hay un colapso y un proceso de desorganización económica creciente que creo que hay que registrar en las provincias, ¿no? Empiezan de nuevo las cuasimonedas, vos fíjate, bueno, ayer Kicillof, la crisis con distintas actividades. No sé cómo tomaste precisamente cuando le preguntaron sobre esto, dijo, bueno, yo creo que hay que evitar por todos los medios que haya una cuasimoneda, pero qué sensación, porque ahí yo escuché como opiniones bien diversas. ¿Te da la sensación de que es una posibilidad, una cuasimoneda en la provincia de Buenos Aires, o pareciera que no? Mirá, yo creo que justamente la van a tratar de evitar todo lo posible. Ahora, si sigue habiendo un ajuste de la magnitud que hay desde el punto de vista nacional y de todo el cuadro económico más general y un retroceso, bueno, supongo que más de un gobernador va a preferir, antes que una rebelión popular, emitir una cuasimoneda. Ahora, vos fíjate que la solución no es, por ejemplo, que se endeuden más las provincias, ¿no? El argumento, el gobernador de Chubut le había pedido autorización para emitir un bono para pagar las deudas. Bueno, el camino no puede ser un endeudamiento mayor de las provincias, porque justamente Chubut ya está endeudada. Entonces, ¿cómo tiene que ser la salida? La salida tiene que ser revisar cuáles son todos los recursos que está acaparando Nación y todos las otras áreas de recursos para recaudar que puede haber. La voz de distintos bloques, distintos diputados, en este caso la diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores del Partido Obrero, bueno, analizando el impacto que tiene también la crisis económica en distintos sectores y la información que hoy empezó a circular sobre la suspensión por un mes de la producción de Acindar, una de las principales industrias del país y de la región. Y esto es parte también de lo que se va a escuchar. Lo que nos adelantaba el diputado D'Alessandro es que el presidente piensa hacer una revisión, obviamente, un discurso poniendo énfasis en el estado de las cuentas públicas, ¿no? Principalmente es parte de lo que hacen los presidentes cuando dan su primer discurso. Todos los presidentes cuando dan su primer discurso al Poder Legislativo, porque asumen de una gestión de signo político contrario, claro, aprovechan esa instancia para eso, ¿no? Sirve para, bueno,
el mapa de ruta para el 2024, qué va a venir al Congreso. Después, sobre finales de año, nosotros los periodistas hacemos ese balance y decimos, bueno, de lo que anunció ese 1 de marzo, qué llegó al Congreso, qué formato tuvo, cuánto tuvo media sanción, cuánto se logró, qué se negoció. Entonces, el 1 de marzo nosotros también acá en el Congreso, no solo no lo digo por los periodistas, pero también por los diputados en general, bueno, una idea de por dónde quiere ir el Poder Ejecutivo. A diferencia de las extraordinarias, en ordinarias no solo es lo que quiere el Poder Ejecutivo, sino también todo lo que proponen el resto de los bloques. Por lo tanto, ahí arranca el libre juego. Claro, ¿no? ahí hay El que viernes. también conocer y saber qué son las presiones de los distintos espacios políticos y las negociaciones para que un tema que está girado en una comisión tenga prioridad en el debate, ¿no? Exacto. Ahí miraba las imágenes del recinto, la famosa mesita de los taquígrafos que Sí. decimos. Cuando hay asamblea legislativa, esa mesa se corre y allí se sientan todos muy juntitos los senadores. Por lo que estuvimos viendo de fotos, y aparte lo vimos en el recinto, que ya está colocado el atril donde Sí. va a hablar el presidente Javier Milei parado en la asamblea, va a tener a los senadores Al lado, a nada, sí. cara a cara. a 1 metro Sí. de distancia, ¿no? Y además va a quedar un poco más bajo, en definitiva, que el resto de las autoridades de las cámaras, Sí. que son el presidente de la Cámara, Martín Menem, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ¿no? Exacto. Que es senador por la provincia de San Luis, también como el diputado D'Alessandro. Ellos tres van a tener que estar ubicados ahí porque son los que abren la sesión preparatoria. Así es. Primero se da apertura a la asamblea, se designan las comisiones de exterior e interior que van a recibir al presidente Milei, primero en el salón gris y después en el salón azul, y se pasa a un cuarto intermedio en el cual, bueno, se aguarda la llegada al palacio, ¿no? Claro, el cuarto intermedio se hace en las bancas, se hace en el mismo recinto. Los diputados, aprovechan ese momento para saludarse, para hablarse con los senadores que en general están reunidos en sus despachos o en sus salones de reuniones de bloque, y van todos juntos, ingresan casi siempre todos Sí. juntos al recinto un ratito antes de que comience la asamblea legislativa. Entran del salón de pasos perdidos, está dividido por una valla, por 2 vallas que hacen un caminito para que entre el presidente, acompañado de la vicepresidenta y de los integrantes de las comisiones que lo acompañan. Por eso los senadores casi no se los ve hasta el momento que se sientan, y ahí Sí. es donde también aprovechan mucho para conversar en ese rato que los periodistas, sobre todo los de radio y televisión, ocupamos para describir el color que tiene la asamblea legislativa. ¿Quién está si hay hablando con algún- quién? ¿Qué le está diciendo? ¿Cuántos aplausos hubo? ¿En qué momento hubo Si hubo aplausos? cartelitos o no. Si hubo cartelitos, si quiénes estaban en los palcos, quiénes hay estaban, ausencias. si hay ausencias, si hay alguien que no prestó atención, si alguien se durmió. Bueno, a las 9 de la noche, no sé, por ahí alguno ya llega medio cansado. Sí. Y bueno, y también la expectativa por si hemos tenido acá discursos muy largos, ¿no? Sí. De arranque, discursos. Se entiende que 5 lo que horas dicen 40 algunos. menos de una hora sería. Dicen que entre apunta. 45 minutos y una hora podría Entre ser el 45 minutos y discurso. una hora va el discurso de Milei, que, bueno, veremos qué sorpresas, si trae sorpresas para el Congreso puntualmente. Acá se está esperando a ver, bueno, cómo se va a retomar el tratamiento de los temas que estaban dentro de la ley de bases, si va a haber proyectos por separado, si se va a insistir. El tema de los gobernadores tiró Nos decía recién D'Alessandro que no cree que haya un paquete tan grande nuevamente, grande. que era como una legislación construida para ese fin, que eran Exacto. las extraordinarias. Ahora el tema de la disputa con los gobernadores bajó un poco esa expectativa, ¿no? De que se volviera a charlar de esa manera. Por lo tanto, bueno, a ver qué nos indica el presidente el próximo viernes. Vamos a repasar lo que decía más temprano la diputada del PRO, María Florencia Sensi, que es de la provincia de Buenos Aires, en la programación de aquí de Diputados TV, también respecto a las expectativas del 1 de marzo. Todos los diputados están pendientes de lo que vaya a decir el presidente y sobre todo de la relación que pueda establecerse o reconstruirse entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Bueno, como fue ayer de público conocimiento, a eso de las 8 de la noche, más o menos todos pudimos saber que la asamblea está citada para este viernes a las 9 de la noche. La verdad es que ¿La sí. sorprendió? Sí, nos sorprendió, pero bueno, es el presidente quien decide el horario. Claro. Es real que es un horario atípico, pero bueno, como
es la decisión de ellos, así estaremos. Siempre lo que uno espera de una asamblea legislativa es que el oficialismo marque el rumbo legislativo y saber qué temas va a ser de interés para el oficialismo tratar durante este año legislativo que nos espera por delante. La diputada Sensi comentando también su expectativa como primera asamblea legislativa que le va a tocar transitar y escuchar en este sentido, porque el único que tiene palabra es el presidente de la Nación. Así que se van despejando algunas dudas que se estaban planteando respecto de cómo iba a ser la actividad del día viernes. A las 8 de la noche se tienen que sentar los diputados y senadores en el recinto. Vamos a escuchar la chicharra que va a sonar, que va a convocar para que la vicepresidenta de la Nación comience con esta asamblea legislativa, la abra, convoque, como bien decía Meli, a las 2 comisiones y luego se queden un ratito, un cuarto intermedio hasta que llegue el presidente de la Nación y se complemente todo ese recorrido, que va a tener que estar muy iluminado, ¿no? Porque en general, como se hace de día, siempre todo ese recorrido también es transmitido por la cadena. Único día que se abre la explanada sobre la puerta sobre la avenida Entre Ríos. O sea, claro. Solamente el 10 de diciembre y el 1 de marzo de cada año es el único momento para el cual se abre esa puerta para que entre el presidente. Después, exactamente, todos por Rivadavia o por Hipólito Yrigoyen. Y ahí también conocer qué se va a decir, cómo va a ser el proyecto del presidente para el Congreso este año, qué proyectos intentará impulsar o propone para que el Congreso lo apruebe, y también el inicio tiene que terminar su discurso con la frase se dejan inauguradas las sesiones ordinarias. Más de uno se la ha olvidado en algún 42. Sí, total. Así que cuando diga eso va a estar concluyendo su discurso y va a estar habilitando a que las autoridades de ambas cámaras comiencen un trabajoso trayecto de debate con los distintos sectores políticos por las comisiones. Mañana es bicameral igual también. Así es. Sí, es verdad, mañana se convocó la bicameral. Mañana bicameral. A las 2 de la tarde. De trámite legislativo, donde, bueno, se va a elaborar una agenda porque el oficialismo tiene allí la intención de tratar los decretos que quedaron pendientes de otras gestiones en medio de la discusión por, bueno, el DNU 70-2023 que ha sido publicado por el presidente Javier Milei, y que también un sector de la oposición está pidiendo que asistan funcionarios para el tratamiento de ese decreto, que sabemos hay otro sector de la oposición que ya quiere llevar directamente al recinto. Claro, plantea que los tiempos están vencidos, los plazos que establece la ley, que regula el tratamiento de los DNU aquí en la Cámara de Diputados y de Senadores, y también la discusión sobre qué autoridades van a quedar, ¿no? Porque se pudo establecer solamente la presidencia de la Comisión de Trámite Legislativo en cabeza del senador Pagotto de la provincia de La Rioja, de la Libertad Avanza. Queda definir, se me trabaja la lengua, secretario y también la vicepresidencia. Porque en la vicepresidencia se quería, el oficialismo tenía la intención de designar al diputado del PRO, Hernán Lombardi, pero bueno, fue una cuestión que incluso el propio Nicolás Massot, que es de otro bloque de Hacemos Coalición Federal, advirtió que si bien por tradición, aunque el oficialismo no tenga número, se le otorga la presidencia, bueno, la vicepresidencia correspondería a la primera minoría, y en ese caso es Unión por la Patria, que estaba quedando fuera de la mesa de conducción, porque para la secretaría se proponía un senador radical. Víctor Zimmerman, quien también le dijo, bueno, yo les ofrezco... puso su disposición, claro, mi lugar, pero no desde Unión por la Patria no es cuestión de cargos tampoco, ¿no? Estaban enojados con la composición también. Claro, con que se excluyera a una parte importante, el 40%. En rigor solo igual tendría importancia en ese caso el presidente, por si hay alguna definición o por si hay algún empate, pero los otros dos cargos no definen. Sino que sí tiene que ver con el manejo, las convocatorias y los tiempos de la comisión, por eso también Unión por la Patria quiere estar ahí. Claro, pero también hubo otros años donde los números estaban muy parejos, como recordaba Massot, donde la comisión se alternaban presidente y vice un año, como pasó con Marcos Clery y Luis Naidenov. O sea, cuando estaba el gobierno de Cambiemos, en algún momento estuvo Clery al frente siendo oposición, entonces por eso también poner en la vicepresidencia a alguien que sea de la primera minoría. Claro, para respetar la proporcionalidad del sistema DONT, en definitiva, que es en relación a la cantidad de integrantes que tiene cada uno de los bloques. Unión por la Patria, por ser la primera minoría en diputados y en el Senado, tiene el bloque más grande en ambas cámaras, y
le correspondían 8, finalmente terminaron siendo 6 por otras definiciones y otros criterios, pero por eso se reclaman las autoridades. Mañana va a ser interesante lo que sucede, vamos a estar comentándolo aquí en tercera edición. Dani Musetica, hasta la semana que viene. Me quedo un ratito más ahora. Yo te saludo hasta el viernes, que te voy a cruzar aquí en los pasillos. Meli, nos vamos juntas ahora. Ya terminamos la jornada y los encontramos mañana aquí en tercera edición. Quédense porque ya está nuestro colega Fernando Fraquelli, que se queda con Dani Musetic y otros compañeros que van a estar aquí cerrando ya la programación de Diputados TV. Hasta la próxima.